Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Javier y esto es Soberanía Holística. Y bueno, pues en este vídeo voy a hablaros un poco sobre los pilares fundamentales sobre los cuales descansa esta pseudo realidad que nos imponen y nos quieren imponer. Vamos a llamarla Matrix, por llamarla de alguna manera. Y bueno, si hubo alguien que dijo que la verdad os hará libres, que la mentira nos hace esclavos. Y es evidente que vivimos en la mentira, unos más y otros menos. Y esto unido a una sociedad en la que la frase o lema "conócete a ti mismo" pues pasa de puntillas y corriendo, bueno, pues no podemos esperar otra cosa que la que tenemos. Y bueno, en esta vida, en este sistema, solo podemos funcionar de dos maneras: o lo perpetuamos o lo cambiamos. Y llega un punto cuando alguien adquiere un nivel de conocimiento y en consecuencia un nivel de conciencia, llega un punto en el que tiene que decidir si él va a ser un perpetuador o va a ser un transformador. Bien, entonces, como digo, para que haya una comprensión, como dice mi canal, holística, ¿no?, de cómo se forma esta pseudo realidad que nos quieren imponer, pues bueno, vamos a hablar de varios puntos y vamos a hablar en primer lugar, y voy a pasar deprisa y corriendo para que el vídeo pues no sea largo y pesado. Entonces, como digo, uno de los pilares sería la ciencia, ¿no?, que es mecanicista, materialista, reduccionista, separatista. Se basa en aislar y estructurar por compartimentos el conocimiento, ¿no? Está basada en fragmentar como método para estudiar y entender la realidad. O sea, es un sinsentido, ¿no?, cuando lo natural es estudiar y comprender el universo de una manera holística, aprender cómo lo hacían los antiguos, ¿no?, o como en concreto como lo hacían con el Trivium o Quadrivium, donde la música, las matemáticas, la geometría y la astrología era lo mismo, se enseñaban juntas, porque en todas ellas, por ejemplo, hay matemáticas. Bien, dentro de la ciencia tenemos la medicina, algo muy importante en esta sociedad, en la que, bueno, como ya sabéis, solo trata el síntoma. También es materialista, obviamente, solo trata el síntoma, no va a la raíz, que en muchos de los casos es de origen mental, y está sustentada también por una industria farmacéutica que es un negocio, y si es un negocio es para ganar dinero, y si nos curan o nos curamos, pues se les acabó el chollo, se les acabó el negocio. Por lo tanto, el negocio, por lógica, es mantenernos enfermos, no nos pueden curar. Bien, pasamos a otro de los pilares, que es el dinero. El dinero, aquí le llaman dinero a una moneda que originariamente se utilizaba porque cuando no había una manera de hacer un trueque, que es lo natural, intentas hacer un trueque, pero cuando no hay nada que te interese del otro o viceversa, pues aparece esta herramienta, que es una herramienta que está muy bien, el dinero, en la que se utiliza para hacer adquirir ese producto que de otra manera no habrías podido conseguir. Hasta no hace muchos años se utilizaba lo que era el pagaré. Las dos partes firmaban en un papelito que dentro de 5 semanas te voy a dar X dinero o te voy a dar X gallinas, y eso se quedaba una copia cada uno, y transcurrido el tiempo, cuando el deudor saldaba su cuenta, ese papel, que era una forma
primitiva de dinero o un pagaré se destruía, porque no era un fin, era una herramienta. Vale. De todas maneras, el dinero, como ya sabéis, no es dinero tal cual, porque un dinero entiendo yo que es una moneda que representa que tiene un valor, pero yo creo que en el colegio no nos han dicho nunca, tampoco nos cuentan mucho en los medios de comunicación, creo yo, de que es dinero deuda, por lo tanto ya está desvirtuada la palabra, ¿no? No, es un método de cambio, pero ya le estás debiendo dinero a alguien. Esto es como el pecado original, ¿no? Tú ya eres pecador antes de nacer. Bueno, pues tú aquí ya tienes una deuda antes de pedir. Así que, bueno, pues es muy importante conocer qué es el dinero, saber que es un método de extracción de energía, de nuestra propia energía. Y por supuesto, y por supuestísimo, pues es el método de esclavitud casi por excelencia. Bien, seguimos con los conceptos. Bueno, este ya lo conocéis, la ley natural contra la ley positiva. Esta última, que es impuesta, es bajo coacción, sin un consentimiento explícito y además con el monopolio del uso de la fuerza. Bueno, poco más os voy a añadir sobre esto porque creo que los que estamos aquí la conocemos bastante de sobra. Bien, otro pilar importantísimo, pues la religión. Con la Iglesia hemos topado. Cuando lo natural es que no nos debería hacer falta intermediarios entre Dios, o llámale como quieras, y el hombre, y mucho menos intermediarios que se enriquezcan por este motivo. Bueno, pues ya sabéis cómo está el panorama religioso, inculcando de una manera enfermiza el sacrificio, la culpa. Por ejemplo, repetir 3 veces, ¿no? Mientras te golpeas en el pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esto en programación neurolingüística es un estímulo, es un ancla, es un estímulo que se queda grabado a través de la repetición y unos golpes, ¿no? Algo kinestésico. Entonces, bueno, ellos son los culpables también de inculcarnos esa realidad espiritual que nos domina, que todas las creencias y una mayoría también limitantes, ¿no?, que gobiernan nuestra manera de actuar y de pensar. Bueno, pues aquí tenemos bien presentada a la religión. Y bueno, como he dicho antes también, ¿no? Ya eres un pecador antes de nacer, ¿no? Inculcarnos que somos seres imperfectos, inculcar la fe ciega. Bueno, pues eso nos crea un mapa de la realidad. La educación, otro pilar. ¿Qué decide la educación, no? Que no sepáis también. Cuando lo natural es educar, que educar, como ya os he dicho en otros vídeos, viene de educare, que significaba sacar lo mejor del niño, potenciar sus dones. Bueno, pues ahora no se educa, ahora se forma. Educar es de dentro a fuera, porque sacas de dentro a fuera los dones del niño, y formar es de fuera a dentro. Coges a un niño, le machacas su brillantez, su intuición, su genialidad, y coges ahí, haces una plasta de barro y tú empiezas a darle forma. Eso es formar. Entonces, como digo, bueno, pues este sistema educativo que atrofia el lado derecho del cerebro, un cerebro artístico, creativo, intuitivo, imaginativo. ¿Qué más hace la educación? Esta educación, bueno, pues inculcan la sumisión, la obediencia, el aprendizaje a base de memorizar, pues como loritos de repetición, ¿no?, sin desarrollar
ningún tipo de sentido crítico. ¿Para qué? Pues para ser útiles a esta sociedad y productivos. Nos forman para conseguir un trabajo. He dicho antes educar, ¿no? Nos forman ¿para qué? Pues para conseguir un trabajo el día de mañana, para poder sobrevivir, porque ya no es vivir, sino sobrevivir, producir y consumir en este orden. Se fomenta la competitividad, porque también desde el sistema la creencia que se lanza es que hay escasez, entonces cuando hay escasez va a haber competitividad y también se fomenta la igualdad y la anteponen a la equidad. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede tratar a todos por igual, hay que tratar con equidad. Exámenes a todos con los mismos parámetros sin tener en cuenta las capacidades de cada uno. Bueno, creo que bastante resumido el tema de la educación. Otro pilar social, política, ¿no? Se hacen partidos, ¿para qué? Pues para partirnos, la palabra lo dice, ¿no? Partido político, te parten, ¿y para qué? Porque partir es dividir, y si divides, vences, y te peleas, izquierda, derecha, demócratas, republicanos, y alguno pues se instala por ahí en medio para agarrar su parte del pastel. ¿Por qué? Porque esto es una fiesta, y cada uno tiene que agarrar su trozo del pastel. Y se van pasando la pelota aquí y para allá y nos tienen mirando como un partido de tenis, izquierda, derecha, derecha, izquierda, 1, 2, 3. Y lanzan esa falsa ilusión de que elegimos, ¿no? Cuando lo que estamos haciendo es simplemente ceder nuestra soberanía, no coger las riendas y decir tú vas a administrar esto y lo vas a hacer bien, porque si no lo haces bien tú te vas fuera y entra otro que lo haga bien. Pero si además de no hacerlo bien me estás traicionando, entonces pueden venir cosas peores. No te voy a quitar solo de ahí, ¿vale? Bien. Bueno, oye, sin violencias, pero bueno, las cosas como son. ¿Qué más pilares hay? Bueno, estos un poco iba a decir de menos importancia, pero tienen la mal llamada cultura o el mundo del ocio, ¿no? Tiene una función muy importante, porque con eso lo que hacen es desconectarnos de la realidad. De lunes a viernes estás esclavo en tu puesto de esclavo, trabajando, y luego el fin de semana entra el otro paradigma, el de esta mal llamada cultura o el ocio, donde si ya en el trabajo se habla del trabajo y de cosas superfluas, o cómo ha ido el partido de fútbol, o como qué tontería ha dicho este político, o qué salsa rosa, o lo que sea, bueno, pues en el ocio va a saco. Entonces jamás vamos a tener un espacio de introspección, de estar con nosotros mismos, de cultivar una parte de soledad. ¿Para qué? Para eso mismo, para hacer una introspección, para ser analíticos, para ser críticos también con los de fuera y con nosotros mismos lo primero. Entonces aquí este pilar tiene una función importantísima. O sea, el lunes, porque empezamos, y qué bien, ya es viernes, que repiten las radios, ya es viernes, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que está muerto de lunes a viernes? No, está muerto de lunes a domingo. ¿Y por qué está el ocio también? Porque antes está el trabajo, como he dicho, ¿no? La mayoría de los trabajos que a uno ni le satisfacen, le maltratan, y estás esperando a eso, a que llegue ese tiempo de ocio. Bueno, en resumen, ¿cuál es el resultado de todo esto? De todos estos pilares. Bueno, el resultado de todo esto es un individuo autómata que está separado de la realidad, esclavo del sistema, que trabaja
se divierte a veces, pero ni piensa, ni tiene tiempo para saber ni quién es, ni de dónde viene, ni qué coño hace en este plano, ni cuál es el objetivo o el sentido de la vida. Este es el resultado de que nos cultiven y que hagan que crezca dentro de nuestras mentes este mapa. Que este mapa lo dibujan ellos. No lo dibujas tú, lo dibujan ellos. Bueno, y una vez llegados aquí, uno se puede preguntar, bien, ¿cómo se consigue esto? Crearnos este mapa. A todos, en masa. Bueno, pues se consigue ni más ni menos que con la palabra, con el poder de la palabra. La palabra es vibración y si controlas la palabra, controlas el lenguaje. Si controlas el lenguaje, controlas los pensamientos. Y si controlas los pensamientos, controlas las acciones de los individuos que piensan. No es más. ¿Y las palabras dónde se contienen? Se contienen en los diccionarios. Y os voy a mostrar a continuación un ejemplo de lo más esclarecedor. Este es el prólogo al Diccionario Jurídico Español de Carlos Lesmes Serrano, que fue el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Y en su prólogo nos deja esta perla, esta señal, este faro. Está extraído de A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll, y dice: cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty, con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y, zanjó Humpty Dumpty, la cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo. Así que por todo esto, ya no me resulta curioso, porque el diccionario, ya no el jurídico, sino el diccionario de la RAE, lo dirige alguien que es un jurista, ¿no? Pues creo que es bastante obvio. Tiene que estar ahí cerca, un jurista, porque lo que nos obliga y nos somete no es el castellano común, ese que dice la Constitución española que estamos obligados a usar y a comprender y a utilizar, ¿no? El que nos obliga no es ese, el que nos obliga es el diccionario jurídico. Y de ahí lo están modificando poco a poco en la RAE, y ya las palabras no son lo que eran antes. Y he dicho un jurista, pues porque va al hilo de lo que comento, pero no tenemos que olvidar que también alrededor está de la RAE el gobernador del Banco de España. Es uno de los dirigentes de la fundación de la RAE, junto con el rey. Por lo tanto, tenemos que estar de acuerdo que todos esos cambios paulatinos, lentos pero con paso firme, pequeñas variaciones en los significados de palabras clave, son las que permiten que estemos sometidos, ya sea por el diccionario jurídico o por el propio de la RAE y por las leyes que se apoyan en dichas palabras. Así que bueno, para ir finalizando este vídeo, que ya se ha alargado más de lo habitual, pues os dejo una escena de una película que bueno, nos hace ver la importancia de las palabras. Así que nada más, espero que haya sido de vuestro agrado y hasta el próximo vídeo. Quiero el libro y a ti. Y yo no tengo las palabras adecuadas para ayudarles, pero el libro sí. Pero si tuviéramos ese libro, no tendría que hacerlo. Imagínate qué diferente, qué justo sería este pequeño mundo si tuviéramos las palabras adecuadas a nuestra fe. La gente entendería de verdad por qué están aquí, qué hacen, y no necesitarían las peores motivaciones.
No está bien tener escondido ese libro. Hay que compartirlo con los demás. Hay que propagar